En el capítulo 14 de San Juan y el verso 15, la palabra del Señor dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. En otro sentido de la palabra diría: si tienes amor, puedes guardar los mandamientos. Si tienes a Cristo dentro de tu corazón, puedes obedecer perfectamente, porque Él es el único que puede obedecer y guardar estos preceptos que han sido tallados, que han sido escritos y que muchos de los seres humanos no pueden guardar con su propia fuerza, porque están alejados de Dios, están fuera de control, y lo único que ellos pueden hacer es buscar a alguien quien pueda sustituir, quien pueda ser el garante para poder así lograr su objetivo de servir y de obedecer. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana, estando ya en el segundo día de la semana, quisiéramos comenzar este estudio invitándoles, donde se encuentren, poder acompañarnos. En la oración vamos a comunicarnos con nuestro Creador y pedirle su ayuda necesaria para este estudio del día de hoy. Allí donde estás, acompáñanos, vamos a orar. Padre eterno, usted es grande y misericordioso, y todo lo que hace, lo hace perfectamente. Su nombre sea exaltado en los cielos y en la tierra, y en donde se pronuncia este nombre, Señor, sea el poder de la palabra. Sea su poderosa palabra quien liberte del pecado a los hombres que viven en oscuridad. Vamos a comenzar este estudio y para eso necesitamos que usted haga su obra en nosotros. Nos ayude y nos dirija, Señor, en este estudio, y que nuestra mente y nuestro corazón sea abierto para que esas verdades, Señor, puedan ser grabadas y así podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Le pedimos en súplica, porque oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, una vez más, tengan ustedes buenos días y bienvenidos a un nuevo estudio. El título para el día de hoy: Enoc. Enoc, ustedes ya conocen, es un personaje que se ha escrito en la Biblia y que es un personaje que ha quedado como ejemplo para todos aquellos que siguen la línea correcta y quieran ser semejantes a Jesús. Enoc, un personaje que ha vivido durante un tiempo de crisis en la tierra, pero que ha logrado obtener el carácter de Cristo y ser llevado al reino de los cielos. El libro de Génesis, capítulo 5, del 23 al 24, vamos a leer. Les invito a buscar en sus Biblias ahí, en el libro de Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer del verso 23 al 24. Dice la palabra: fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Y fueron todos los días de su vida, dice, 365 años. En días literales, o día por año podríamos llamarle de esta manera, en término profético, 365 años o 365 días en el término profético. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ya la palabra caminar implica mucho más de lo que podemos imaginar. Ya la palabra caminar implica
que obtuvo el camino con el Señor. Dice el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas: orar en vuestro gabinete mientras atendéis a vuestro trabajo cotidiano. En otras palabras, orad en vuestro cuarto, en vuestra pieza, como se conoce en algunos lugares. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Ya pueden imaginarse a lo que quiere referirse la palabra caminar. Así fue como anduvo Enoc con Dios. ¿Qué haciendo? Orando, buscando a Dios de todo corazón, estudiando las Escrituras, ya sea a través de la palabra hablada o de la naturaleza. Esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia. Interesante lo que dice el testimonio refiriéndose al incienso. En el Antiguo Testamento el incienso era un incienso aromático, incienso que puede definirse como el aroma grato correspondiente a nuestro Señor Jesucristo. Dice también: Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. El Camino a Cristo, página 99. El Camino a Cristo, página 99. También dice Patriarcas y Profetas, páginas 72 y 73. El andar de Enoc con Dios no era el arrobamiento o ambición. Quisiéramos comprender que el andar de Enoc con Dios no era arrobamiento o ambición que él entraba en su época a tallar, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Literalmente, el trabajo que realizaba Enoc era literalmente. Dice: no se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres. Ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Notemos lo que dice el testimonio, que Enoc no se aisló de ese mundo, pero que estando en ese mundo tenía un trabajo excelente con ellos, es de dar el ejemplo de vida que él llevaba como un santo dado para su tiempo. Su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Para él la oración era el aliento del alma y vivía en la misma atmósfera del cielo. Se puede hacer difícil cuando no se encuentra el verdadero sentido de la religión o el verdadero sentido de la palabra vivir por fe. A través de la fe, hombres y mujeres que quieran llegar a Cristo en esta tierra pueden vivir en la atmósfera del cielo si es que están en la misma situación y en la misma calidad de fe como anduvo Enoc. Enoc es un gran ejemplo de ser humano quien trazó sus líneas y separó del mundo a lo que significa vivir en Cristo. Tú y yo podemos lograr si es que lo deseamos. También podríamos hacer lo mismo. También podríamos fortalecer nuestra fe. Podríamos también tener ese mismo aliento del alma todos los días si es que nos comunicamos con el Creador. Dice la pregunta: ¿qué es digno de mención acerca de Enoc? Ya acabamos de leer la palabra: Enoc anduvo con Dios.
Enoc anduvo con Dios todos los días de su vida. Vamos a poner la respuesta: andó Enoc con Dios, o Enoc anduvo con Dios todos los días de su vida. Creo que es un gran ejemplo que este personaje nos ha dejado. Un personaje que tiene que ver mucho en la simbología que representa a los hombres que para esta generación vivirán. Dice también Hebreos capítulo 11, verso 5. Vamos a buscar el libro de Hebreos y vamos a leer el capítulo 11 y luego el verso 5. Dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso comenzábamos este estudio mencionando el capítulo 14 y el verso 15 de San Juan, cuando menciona el de agradar a Dios. Amar a Dios de alguna manera es agradar a Dios. Dice la Biblia, dice la Escritura: por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, antes que él ascendiera al cielo, aquí en la tierra agradaba a Dios. Hacía lo correcto, tenía amor en su corazón. Y automáticamente podía observar todo lo que se requiere a ese precepto santo, bueno y justo. Dice la historia de la redención, páginas 59 y 60. El justo Enoc se sentía tan perturbado por la creciente maldad de los impíos que no se relacionaba con ellos cada día. ¿Y cómo así que él vivía en el mundo pero no se relacionaba con ellos cada día? En sus prácticas pecaminosas, Enoc de alguna manera se apartaba de ello, y lo único que hacía es llevar la luz donde esa oscuridad era completamente abrumada. Por temor de verse afectado por su infidelidad y que sus pensamientos no siempre se dirigieran a Dios con la santa reverencia que merecía su carácter excelso, su alma se afligía, pues todos los días veía cómo pisoteaban la autoridad divina. El gran problema de los seres humanos es que se han olvidado que tienen un reglamento que Dios ha puesto escrita en tablas, y que ese reglamento les puede hacer ver sus errores de todos los días. Y cada día, al no observar, estarán pisoteando esos preceptos que el Señor lo dio con tanto amor para que el hombre pudiese ver su pecado. Decidió apartarse de ellos y pasar la mayor parte del tiempo en soledad, que dedicaba a la meditación y a la oración. Permanecía ante el Señor y oraba para saber su voluntad más perfecta, de manera que la pudiera cumplir. Dios se comunicaba con Enoc por medio de sus ángeles y le daba sus divinas instrucciones. Le hizo saber que no siempre contendería con el hombre en su rebelión, que su propósito era destruir la raza pecadora mediante las aguas de un diluvio que caería sobre la tierra. Enoc, que tenía una comunión completamente distinta a la que tenemos nosotros, era respondida su oración a través de los ángeles. Y Dios le comunicaba los designios de esta tierra, qué es lo que iba a suceder, cómo el Señor iba a dar a conocer su poderío a través de las aguas del diluvio. Obreros Evangélicos, página 54-55 dice: los hombres de aquella generación de Enoc se burlaban de la locura de aquel que no trataba de allegar oro o plata, ni amontonar
posesiones en esta tierra, pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Los hombres de aquella generación se burlaban, así como ahora, así como en los tiempos de Noé, los tiempos de Abraham. En todo tiempo los hombres se burlaban. En esta etapa que vivimos también los hombres se burlan de algo que es cierto y de algo que puede liberarles de todo mal. Dios nos llama a una comunión tal, como fue la de Enoc, debe ser la santidad de carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en la segunda venida del Señor. El Señor llama a ese momento glorioso que podemos tener cuando estemos en comunión con el Señor. El Señor quiere de su pueblo sea obediente como Enoc y camine en los preceptos que ha dejado como un legado. Dice la pregunta, ¿qué distinguía a la vida de oración de Enoc? Y podemos poner la respuesta, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra agradar, como les decía, ya implica mucho. Implica obediencia a los reglamentos divinos. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios y por esa situación de vida que llevaba, fue recompensado y llevado al cielo. Hablar de este personaje es llevar y recordar a lo que hombres de antaño pudieron vivir una vida santa y sin pecado. Así también en esta generación se puede vivir sin pecar, pero se tiene que aceptar al único medio para poder sobrellevar estas cargas. Queridos hermanos y amigos, en esta mañana, bendiciones a cada uno de ustedes, que el Señor les guíe por el buen camino, que les dé el alimento necesario, pero que ustedes correspondan a esa bendición que tiene el Señor. Un abrazo a la distancia, que Dios los guarde. Nos encontramos el día de mañana con un próximo estudio. Bendiciones.